Y antes de entrar en el asunto de la regularización, tenemos aquí a compañeros de tertulia con ganas de hacer una reflexión, por lo menos en torno a los casos polémicos que rodean al gobierno y a la figura de Sánchez y a los WhatsApps y las circunstancias también judiciales. Así que nada, un titular, un breve, una reflexión rápida, quien quiera. Que decían, no, pues esto hay que decir algo. Venga, Ángel, algo hay que decir. ¿Algo bueno, quieres decir? Sí, yo quiero decir que con todo esto que estamos viviendo, con todas las polémicas de los WhatsApps, de Eurovisión, todo es superficial. O sea, es superficial, es entretenimiento. Luego vamos a hablar, si hay tiempo, de Melody y de Gaza o de Eurovisión. Es superficial, es entretenimiento, esto no le hace daño a nadie. O sea, realmente, y es lo que estábamos comentando ahora fuera de cámara, ¿no? Al final sus debates, sus discusiones son superficiales, se cuidan entre ellos. Es como si fuera un pacto, yo te insulto, tú me insultas, pero todo sigue igual. Entonces, cuando tú te metes en profundidad, que es donde debiera meterse, y donde un liderazgo competente debiera meterse, cuando resulta que hablamos del tema de Ábalos, que ya casi se me queda como anecdótico, fíjate lo que estoy diciendo. Claro. Cuando dice que contratan a sus parejas en la administración, etcétera, si entras en profundidad, no son las parejas de Ábalos. Hay una administración paralela, claro. Hay 4.500, porque ha salido publicado el inventario de organizaciones, entidades, ONGs, con 320.000 personas que no son funcionarios, pero cobran del gobierno, con una opacidad brutal y fuera del control, que es donde conectan tanto el PSOE como el PP, a todos sus enchufados. Entonces, al final, todo eso que está creado ahí, esto me está llevando a la historia. O sea, se está creando una casta de los privilegiados, que son los que viven de la política, cobrando impuestos a la gente, agotando a la gente, y claro, cada vez esta parte se hace más fuerte y mantiene el sistema. Yo discutía con Pedro la última vez que estuvimos aquí, cuando yo decía que hay que cambiar el sistema, hay que cambiarlo, porque PSOE y PP son dos figuras que en el fondo conviven, coexisten y les interesa exactamente lo mismo. Y se necesitan entre ellos. Claro, es que todo lo que has dicho, dice que esos 300.000 o los que sean, que yo no lo sé, es que no se han creado ahora, vienen de muy allende. Claro. Por eso he dicho que es tanto PSOE como PP. Mira, yo vuelvo a insistir otra vez. El que gobierna está muy cómodo con esos debates. Con el de Melody, que se llama así la chica esta, ¿no? Porque ni me interesa para nada Eurovisión, me parece que es una vulgaridad enorme y no me interesa absolutamente para nada. Pues luego vamos a hablar. Pues hablaré por obligación, pero no por convencimiento, que es muy distinto. Venga, Pedro, si estuviste viendo el festival, estuviste ahí. O sea, no me interesa, es todo un... En fin, vamos a dejar. Vale. No es ni feria de vanidades siquiera. O sea, el que gobierna está muy tranquilo. El que tiene que dar la fuerza en esos debates es el que está en la oposición. Porque si tú sacas a esta señora Melody, si sacas lo otro, o sea, se lo pones en bandeja, porque entonces no entras en el fondo de la cuestión. Claro. Entra en el fondo de la cuestión. Mira, lo que está haciendo el gobierno, bien o mal, yo como ciudadano me lo sé. Y no soy precisamente muy inteligente, pero hasta ahí llego, me lo sé. Lo que quiero es que el líder de la oposición me dé una guía de por dónde va a ir él y cómo va a solucionar aquellas cosas que parece ser que están mal hechas por el gobierno actual. Dígame cómo va a entrar, qué va a hacer, pero claro, es que es... Y usted tiene con eso, con Eurovisión, con Israel, con el otro, pero no va al fondo de ninguna cuestión. Lo hemos visto en este debate y en todos los debates. Es absolutamente superficial. Y así, vuelvo a repetirlo, el señor Feijóo, si llega a la Moncloa, será más milagro que la fumata blanca esta del Vaticano. ¿Alguna idea sobre esto? Breve, rápida, Pío. No, en el caso de Eurovisión yo creo que eso ha sido más bien... Compartir imágenes también ya de Eurovisión, de Melody, que tenemos creo por ahí algún recurso. No, yo creo que eso ha sido más bien, en este caso, ha sido digamos, un señuelo también que ha alimentado el gobierno porque le viene muy bien hablar de estas cosas que son inanes, en el fondo son inanes, pero la ha alimentado el gobierno, es decir, salió, de hecho, Pedro Sánchez a hablar que van a investigar el televoto con una rotundidad que no le he oído hablar de que van a investigar el apagón con la misma rotundidad, es decir, muy bien visto. Y entonces, pero a mí me parece grave
En concreto esto me parece grave porque lo que está sucediendo en Gaza es una tragedia enorme. Es que eso y no lo que tiene nada menos que me ver. importa a mí es que la chiquita de Israel Pues quede claro. segunda, tercera en un festival absurdo como es Eurovisión. A mí lo que me importa es hablar de Gaza. Estamos de acuerdo, 100%. Pero el Entonces- señor Feijóo no entra en eso, porque encima hoy creo que ha hecho una votación dejando a Israel como vamos. Sí, Como eso la, es otra, como eso la es otra- maravilla de no, las maravillas. Efectivamente, ¿no? esa es otra. No puede ser eso. Esa es otra cosa, Por favor. efectivamente. Y voy a decir, no a Israel. Yo no tengo tan en desacuerdo con el pueblo de Israel. Con quien estoy en desacuerdo es con el señor Netanyahu. Claro, sí, Le llamo señor por no decir otra cosa. sí, ¿eh? que él Es con el que estoy de no acuerdo. representa a... Yo creo que el pueblo de Hay que Israel, distinguir, como todos los hay que pueblos, Hay de todo. hay de todo. Pero- efectivamente. Ahora, el señor Netanyahu, yo creo que los juicios de Nuremberg se tienen que volver a repetir para esta persona. Y si no, la humanidad es que somos un desastre. Porque lo que estamos viendo, esa hambruna de esos niños, que la hay en otras partes del mundo también, ¿eh? No nos engañemos, pero es de una crueldad, de una miseria moral. A mí me revuelve el estómago. siempre Estas que lo son- veo. Ya sí. no puedo ver la televisión a veces porque no puedo. imágenes o sea, de las últimas no horas, puedo. de esto que estamos comentando, que habría este bloque temático, Ángel, con mucha visión, sobre temas superficiales que no se abordan en profundidad y generan un cierto clima en el que pues, no se acaba de entrar en el fondo de nada, ¿no? Sí, me María parece que Ángeles. nos quedamos en los titulares, ¿no? A mí me parece muy bien que investiguen el televoto, pero me parecería mucho mejor que investigaran todos los sistemas de corrupción que tenemos en España y que se creara una normativa, una estructura de transparencia y de que eso no se pudiera volver a dar y que alguien empezara a hablar de eso. Me conformo con que alguien, porque es que nadie habla de eso. Hablan de que me insulta tú, tal, ¿y qué? ¿Qué soluciona eso? teniendo Que en se vuelva a cuenta- repetir, porque si no hago nada para cambiarlo, se va a volver a Teniendo en repetir. cuenta que Eurovisión es un certamen de televisiones públicas, a mí me hubiera gustado mucho más que alguien hubiera investigado las oposiciones a Radio Televisión Española, También. que son una por auténtica ejemplo. vergüenza. Ayer una nueva denuncia. Por ejemplo. Ayer una nueva denuncia. El Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que son una serie de paniaguaos infectos, algunos de ellos desgraciadamente periodistas que cobran 100.000 euros al año por decir Más- chibuana más a sus unos respectivos incentivos. partidos políticos. Eso me parece una auténtica vergüenza, una corrupción sistémica y que cuestiona para mí, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, la propia necesidad de la existencia de una televisión pública. Claro. Eso es Y lo el- malo. Porque Sí, la existencia de que- una televisión pública sí es necesaria, pero no de una televisión que esté Pero para al eso, servicio claro. de un Por partido eso dice que es Pío, el que manda. lo deslegitima. Para esto, es decir, para colocar para esto a no. 20 apesebrados A ver, y echarte el sálvame Pero ahora. yo, no me a jodas. ver, Bueno, creo, perdón. No, que la venido arriba. creo que la televisión pública debe existir. O sea, lo que dijimos de como el sistema, pero lo que debe existir también es transparencia para que ahí lleguen las personas que tienen conocimientos y no el amigo de turno que va a Y que decir sea lo que yo te servicio mandé. público y que sea Es servicio decir, público. coloca ahí Puigdemont al tal Mikimoto. No, No, me no, fastidies, no. a cobrar 100.000 euros. A la directora de público, que era la jefa de gabinete de Vale. Zapatero, que toda su vida ha sido decir Sibuana al PSOE y la colocan allí. A los 4 paniaguardos del PP, que como Sí. no se quieren quedar en medio, los miran para que ganen 100.000 euros. Hombre, no me ¿Y qué fastidies. partido habla de eso? Quiero Ninguno, decir, porque a todos les claro, interesa. claro, O sea, esa porque, es en el la fondo, cuestión. porque Feijóo espera que Esa cuando es la llegue él va a cuestión. mangonear Televisión Pues lo Española mismo. como la mangonea Sánchez, como antes la mangoneaba Esa es la cuestión. Rajoy, como mangonea Ayuso Telemadrid de una manera también vergonzosa. Así estamos. Yo Pues, creo que Ángel. Televisión Española, Sí. yo no hubiera lo de decir de los votos, lo primero que debiera haber hecho es no ir. La propia Televisión Española no está de acuerdo con ese festival. No Si está fuera de, valiente, Eso Claro, sería sí, eso, claro. claro. No está de acuerdo con lo que pasa en Israel, porque además es muy curioso la doble cara de las monedas, de las nuestras. O sea, a Rusia, con la que yo no estoy de acuerdo ni por aproximación, ¿no? Se le prohibió las Olimpiadas, se le ha sí. prohibido ir a Eurovisión. Bueno, pues lo mismo. Si vosotros no queréis, yo que soy muy digna, la televisión española, digo, pues no voy. No voy y ya está. Y no armo más Claro, pero follón. ahí- ¿Qué es lo Es que que hay que Israel Pero está fíjate, pagando estamos viendo ahí, ahora, claro. Sánchez reclama la exclusión de Israel en Eurovisión por coherencia. Me parece muy bien, pero la misma coherencia debería ser para sacar a Israel de la Eurocopa. Lo mismo. Sí, Claro. lo O del mismo. Mundial, Pues y sin claro. embargo preguntaron eso a la ministra portavoz y dijo, ay no, es que eso es de las federaciones, no, Oiga, no, esto es de no. las televisiones, ¿qué me está usted diciendo? Claro. Yo simplemente por puntualizar, o sea, al final estamos todos de acuerdo. Sí. Estamos todos de acuerdo en que hay paniaguados, en que se crean pesebres para generar lealtades, en que en el fondo ellos están distribuyendo el poder como quieren, que la televisión pública todos la quisiéramos, pero es la televisión de Pedro Sánchez en este momento, y que al final mucha gente que vive de esto y que evidentemente eso cautiva el voto. El que haya tanta gente
relacionada con este mundo y haya tanta gente que sea pañaguada y que estén ahí en esos pesebres, genera... ¿Sabes lo que pasa, Ángel? Que yo creo que eso es, porque ese mensaje da la sensación de que hay una solución mágica que se puede imponer, y yo creo que no existe. Es decir, vamos a tener que tolerar la corrupción siempre porque somos humanos, y en el ser humano nuestra misión creo que es criticarla, denunciarla, desvelarla y atacarla. Pero hay mecanismos para no evitarla, porque es imposible evitarla, como es imposible evitar que haya delincuentes, ¿no? Pero hay mecanismos que sí que impiden o dificultan. Si hay mucha transparencia, es un mecanismo que todo el mundo da por hecho que sirve. Y cuanto más opaco es, menos transparencia hay, más corrupción hay. Entonces, ¿por qué no ponemos sistemas que sean más transparentes? Por ejemplo, o cuestiones que vayan solucionando de alguna manera eso. De eso es lo que me gustaría oír hablar en el Parlamento. No de que se estén diciendo que tú has hecho... Ya sabemos todos lo que han hecho, que para eso ya están los periodistas, ya lo sabemos lo que han hecho. Lo que quiero es que tú, que estás ahí, me des soluciones a esos problemas. Propuestas. Claro, pero una cosa, el llamamiento a que critiquemos esto está genial, pero yo, porque creo que, o sea, la gente debería desarrollar un pensamiento crítico. Es que al final está todo el mundo muy cómodo y muy tranquilo con esta situación que es absolutamente intolerable. Estamos hablando de que no tiene solución. Para mí, claro, no tiene solución. A ver, no tiene solución total. Pero evidentemente, si quien está en el poder, además, se hace con la justicia, se hace con el otro, elimina a los periodistas que le incomodan y va controlando toda la opinión pública, pues cada vez tenemos menos solución. Pero es que yo no sé cómo va a estar España dentro de 10 años. O sea, pero creo que va a estar irreconocible. O sea, lo que está sucediendo va sucediendo poco a poco. Y o sea, el control, bueno, ya no quiero hablar de otros temas que pueden venir, como el tema del dinero digital, o sea, el control. Pero eso no es el control de España. No, eso es el control de la sociedad en la que estamos viviendo. En España tenemos que desarrollar un pensamiento crítico y aquí lo planteamos, lo hablamos, pero efectivamente nunca pasa nada, porque tienen el control. ¿Sabes? El pensamiento crítico que yo creo que hace falta desarrollar en España con urgencia es el pensamiento crítico cada uno sobre sus propias posiciones. Sí. Es decir, no el pensamiento crítico hacia el del enfrente, que eso es muy fácil de desarrollar, sino hacia los míos o hacia lo que yo pienso. Totalmente o hacia lo que me dicen. Y eso es nuestro verdadero punto débil. Sí, es lo que iba a decir, lo que acaba de decir ahora mismo Pío. Nos pasamos la vida hablando. El otro día, Ángel y yo discutíamos sobre esto, sobre el sistema. Muy apasionadamente y muy entretenido. Pero es que yo creo que en esto es que es fácil estar de acuerdo en esto. La diferencia está que los ciudadanos en sí somos responsables de los que nos gobiernan, en sí. Una cierta responsabilidad, no digo total, ¿no? Pero ocurre que también estamos muy, muy cómodos, por no decir muy adocenados, en la forma en que vivimos. Se nos da... Mira, cuando entró el euro, ese día nos robaron como mínimo... Nos robaron, no quito la palabra. Nos robaron como mínimo un 50%. Y todos felices. Tenemos una moneda distinta, casi bailábamos, ¿no? Éramos un 50% más pobres ese día. Lo seguimos siendo. Con lo que gana hoy en día un trabajador a 1.300 euros... no le da para vivir en absoluto de nada. Debiéramos entrar en el fondo, eso sí que sería una carga ideológica, eso sí que sería una discusión a nivel de grandes intelectuales, a nivel de grandes filósofos, de cómo estructuramos una sociedad nueva. Pero no es la española sola. Tú has dicho antes, dice, la televisión de Pedro Sánchez. Luego has dicho, para mí, más correctamente, el gobierno del que está en el poder. La televisión es lo mismo, la televisión del que está en el poder. Pero, sin embargo, se nos escapa, y a mí también, la televisión de Pedro Sánchez. No, la televisión del que está en el poder, que es muy diferente. Mientras no tengamos esas matizaciones, mientras los ciudadanos no seamos capaces de diferenciar y distinguir, ellos se van a seguir, pues bueno, riendo de nosotros. Es un sistema que, al menos aquí hoy estamos criticando y lanzando el mensaje de que también ustedes, al otro lado, sean críticos, juzguen todo, no den nada por sentado y tengan ese espíritu de cuestionarse cosas. Incluso a nosotros. Incluso a nosotros, a lo que decimos aquí, por supuesto. Mira, hablaba María Ángeles de Justicia y vamos a abrir esa página ya regional porque ayer conocíamos la memoria del 2024 del Palacio de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, y nos dejaba unos cuantos titulares, que baja la criminalidad, que los asuntos han aumentado mucho.
Algo que ya venís subrayando los profesionales de la saturación, del volumen de trabajo, del tiempo que se tarda también en resolver en primera instancia. Y ahora hablamos de la justicia riojana. Recordamos lo que decía ayer don Javier Marca. Se han ingresado 38.900 asuntos. Es decir, ha habido un incremento del 17% en el volumen de ingreso, una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Pues porque había asuntos que todavía no se habían tramitado como consecuencia de problemas que surgieron el año anterior, y en segundo lugar porque hay asuntos que se han introducido en el sistema judicial con premura para evitar los medios alternativos de solución de controversias como requisito de procedibilidad. La tasa de criminalidad ha bajado tanto en La Rioja como en España. Pero en La Rioja no llegamos a 37 delitos por cada 1.000 habitantes, y en España tenemos más de 50. De 37 hasta 50 hay una grandísima diferencia, lo que da una idea clara de que la criminalidad en La Rioja es baja y que por lo tanto estamos en una de las comunidades autónomas más seguras de España. ¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género hay por cada 10.000 mujeres? Pues en La Rioja 52 y en España 74. 52 a 74. Hemos bajado en España, hemos bajado en La Rioja, son por cada 10.000 mujeres, pero de 52 hasta 74 da una idea clara, pues que no tenemos tanto volumen de mujeres víctimas de violencia de género. Son solo 3 de las muchas ideas que compartió ayer don Javier Marca. María Ángeles, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Sí. A ver. Vamos a ver, estamos de acuerdo en que La Rioja es una de las que tiene menos índice de criminalidad. Sí. Sí que es cierto, que siempre lo he dicho aquí, que tiene casos como muy explosivos. Muy mediáticos, ¿verdad? Muy mediáticos, que dan una imagen que no concuerda con la realidad, que la realidad es que asuntos, dijéramos, penales no es de los más bajos que hay, de delincuencia. Estoy de acuerdo con que han aumentado los asuntos. Ha dado 2 causas. Estoy de acuerdo con las 2 causas que ha dado, pero además hay un aumento de casos. Sí. Es decir, se ha modificado la ley, y como se ha modificado la ley, como te van a pedir más requisitos, el requisito de la mediación, mucha gente ha adelantado los procedimientos, eso es cierto. Y veníamos con problemas todavía de las huelgas que había habido y tal, que todavía veníamos con atrasos. Vale, esos requisitos existen, pero además ha aumentado el volumen de casos bajo mi punto de vista. Se denuncia más, se litiga más. Se litiga más. Vale, sí. En cuanto a la violencia, se denuncia menos. Hay una corriente de la gente que no quiere denunciar, que no quiere decir que haya menos violencia, porque mi opinión es que hay más violencia que no se ve. Claro, que además todos estos datos tienen que ver con las denuncias. Con las denuncias, claro, estamos hablando puede haber de muchos denuncias. crímenes, pero si no constan los que se denuncian. Pero así como en las cuestiones penales, en los crímenes, sí que hay unas denuncias, es decir, la policía es muy efectiva. Sí. El peso no se lo cargan a la víctima generalmente, sino que ahí el peso está más en la policía, y aquí sí que se denuncia, o sea, funciona bien el sistema en ese aspecto. Y yo creo que sí que ha pedido más jueces. Y no sé, también somos pequeños en La Rioja, parece que se nos olvida un poco. Agradezco también al presidente de los jueces que esté pidiendo, porque realmente se necesita, porque es que los periodos de espera son importantes, pero, claro. A mí no me cuadra, Ángeles. El presidente de los jueces ha dicho, tanto en La Rioja como en España, ha bajado el índice de inseguridad. La criminalidad. No, inseguridad, ha dicho, palabra textual. Ha dicho inseguridad. No, el informe es tasa de criminalidad. No, pero él ha dicho, tanto en La Rioja como en España, ha bajado el índice de inseguridad. Y creo que ha remarcado incluso que había más seguridad. Entonces no me cuadra con lo que tú estás diciendo. Estamos viendo todo el día... El que tú dices que hay más inseguridad. No, hay más casos, hay más casos. No. A ver, he hecho una distinción entre cuestiones penales, que son criminalidad, que ahí digo que somos de las comunidades que menos criminalidad tenemos, y volumen de asuntos, que hay asuntos civiles, asuntos laborales, tal, que son los que están por porcentajes, supongo, que hablamos.
O sea, por porcentajes, claro que Porque hacen si no- eso por porcentajes. Pero lo que él ha dicho es que se ha aumentado el volumen. Eso y yo es. digo que con Bien, el por volumen eso. se ha aumentado, porque los casos civiles se han aumentado muchísimo y los casos laborales también. O sea, eso es a lo que me refiero, Pero todos- que no es la criminalidad lo que ha aumentado. Pero todos esos casos civiles serán inseguridad. No, no ¿por tiene qué? por qué. Si no yo tiene por estoy qué. reclamando una separación o una cantidad o un alquiler, eso no es inseguridad, eso es No es un- un no es procedimiento una Un civil. alquiler criminalidad. no, pero No es supongo que criminalidad. entra algo más que, No, no, que no, una no, separación no. y que un alquiler. en eso. Inseguridad, no. o sea, la cuestión penal es lo que entendemos todos Claro. por crimen, un robo, tal, eso es la vía penal, Penal. que no es la que se ha disparado para nada. No, no. Eh, Igual me he expresado mal, no, no, pero esa... lo he entendido. Pío, claro, el juego de lo subjetivo, ¿no? Lo subjetivo a uno le puede decir que estamos peor, que no se puede salir a la calle, que... No, pero- yo creo que La Rioja es una comunidad muy segura Sí. en general, es decir, sí que es cierto que hay casos efectivamente muy sorprendentes que nos dejan sin que no le encuentro palabras, la explicación, que, además. que probablemente no tienen una explicación, o si la tienen... Pero fíjate, María Ángeles, has dicho que eso distorsiona, ya, Sí. pero ocurren, ¿eh? Esos Sí, casos sí, son sí. Sí, sí, reales. no, Esos desde son luego, casos que han son pasado, ocurren. ¿eh? Pero yo creo que la seguridad en nuestra Sí. vida diaria, y de hecho te lo dicen todos los extranjeros que vienen a España, Sí. por ejemplo, a trabajar o a lo que sea, incluso, sobre todo, por ejemplo, los estadounidenses, o sea, la capacidad que tenemos aquí de poder ir a las 2 de la mañana por Sí, la calle sin exactamente. temer que nadie te vaya a atracar, que te Estamos- puede pasar, tienes- te puede pasar en cualquier caso, Estamos de pero tú acuerdo. no lo sientes, esa, No, no, esa sí, sí. zozobra. Pasa ahora como pasaba hace Eso 30 es, años. que Eso tú no sí. puedes, que tú no sientes esa zozobra como en muchos lugares Sí, sí, del sí. mundo Del mundo, la occidental mayoría. y desarrollado, que a partir de las 11 de la noche tienes que tener cuidado de no salir Sí, de sí, casa, sí. ¿no? Eso aquí no pasa, afortunadamente. Entonces debemos ser conscientes de eso también, ¿eh? Ángel, Bueno, yo en el ámbito de la justicia, yo veo los datos, ¿no? Me gusta escuchar a los profesionales para que hablen de estas percepciones, que efectivamente son datos que vienen dados por las denuncias y que yo sí que me metería en la parte que a mí es cómo se confeccionan los datos. Porque muchas veces los datos tienen sus sesgos o están Bueno, estos- conferidos. estos son denuncias, ¿eh? Sí, pero por ejemplo se Las denuncia archivadas menos. no se cuentan. Claro, Claro. entonces cuando tú te metes en los datos a analizar realmente cómo se ha confeccionado el dato, pues muchas veces pues tienen sesgos. O sea, decir, bueno, es que esta no se computa, esta sí. O sea, esos ajustes en los datos me parecen tremendamente interesantes. Sí. O sea, creo que cuando se Has analizan... dado en un tic. Clave. Has dado en un tic. Cuando se analizan los datos, podemos poner otros ejemplos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de la criminalidad, cuando se habla de la nacionalidad, y esto es un tema que es evidente y está publicado, resulta que hay mucha gente que se nacionaliza en España y cuando cometen el delito dicen que es un español, cuando resulta que la procedencia es otra, ¿no? Pero es un Pero es español, Sí, claro. correcto, es un español, pero te da lugar a una Pero bueno, ahí sensación... podríamos decir también, pues mire, este ha delinquido, pero resulta que es judío, o resulta que es cristiano ortodoxo, o resulta que es, qué sé yo. Bueno, pero yo creo que, eso es importante. eso es un territorio peligroso, ¿eh? Ya, A mí- sí, Muy sé que es está peligroso nacionalizado español, y puede punto, estar ya unido está. con otro tema que saquemos aquí Sí. posteriormente, pero te quiero decir que los datos que siempre tienen ajustes, Sí, sí. ajustes de, Aquí has dado en algún, y sesgos. en algún Entonces sitio. digo, bueno, me dices esto, pues me lo voy a creer porque me lo estás diciendo, ¿no? Yo creo que lo que dice Ángel sí que hay algo de cierto, ¿no? Siento estar muy demasiado de acuerdo con él, pero creo que sí hay algo de cierto Esto ya empieza a ser... Es preocupante, ¿eh? en el run run de la calle Sí. contra la prensa, buen sentido contra la prensa, no nos pasemos, de que cuando fechorías son cometidas no por españoles, sino por gentes de fuera, a veces no se da la nacionalidad de esa persona. Y simplemente de etnias españolas, tampoco se da su procedencia. Sin embargo, si se dice un señor de Soria o el señor de Cuenca... No, normalmente se dice espera, la nacionalidad y el no, lugar de no, no, no. residencia. Hay muchísimas veces que tú ves y dices, bueno, va, violaciones y demás cometidas, y luego lees más a fondo
en la letra muy pequeñita. Bueno, la letra es igual. Otra cosa es que la gente solo lea los titulares y ese es problema de la gente. No del Pero periódico. yo tengo que defender a los compañeros de esta casa. No hay letra porque pequeña no hay, en los en ese caso, periódicos. Pedro, Ni no, defiendo. pero que Ni quede ataco claro ni que defiendo. ni en la tele, ni en el periódico, ni en los compañeros Bueno, de ese larioja.com rum-rum. tenemos ninguna Bueno, pues, instrucción de ninguna que yo clase no- en pero ese ¿quién ha sentido. dicho Pero eso? yo entiendo tu, Yo no he dicho eso. entiendo tu reflexión. Yo, si queréis, meto la cabeza debajo del ala y no digo nada. No, que es Pero una en reflexión la que desde calle, luego que se oye. Esa opinión, no sé cómo, definirlo como queréis. Yo lo oigo. Sí, siento- eso es a así. personas- Otra cosa es que eso sea cierto. Eso es claro. otra historia. Otra cosa es que eso sea cierto. A personas de o que la toda- gente hable y la gente, Sin por saber. desgracia, no lee. Es Vale, decir, de a mí me acuerdo. gustaría que la gente leyera De tanto acuerdo. como dice que lee. Pero el run está ahí. Luego, algo está fallando. Claro, está fallando el run. El que sea. Es decir, ¿por qué tiene que Pero estar algo fallando falla. siempre? No, a veces está fallando Tú el oyes- ciudadano que habla sin saber. Sí, que sí, probablemente, pero es que se lo oyes a gente de un pensamiento o de otro. Y dice, mira, tal cual, ¿no ves? Y estos que se pegaron anoche y estos que salen allí, no se dice. Sin embargo, cuando se pegan dos señores de Alberite, se dice, dos señores de Alberite se pegaron, ¿no? Eso se oye, ¿eh? ¿Te guste o no? Sí, no. Yo no estoy a ver, denunciando a mí nada, ¿eh? Sé, Dios me libre. sé que se oye Eso está ahí. y sé que no me gusta Vale. y tiendo a echar la culpa a los que lo dicen. Es decir, porque creo que, lo primero, muchas veces se guían por un tuit, no han leído un artículo entero en su vida. De Y acuerdo, eso creo que hay que pedir también responsabilidad al ciudadano a la hora de no opinar alegremente. Bueno, los ciudadanos tienen que pedir responsabilidad, no en eso, en todo. Tenemos que tener bueno, responsabilidad en o este procurar caso, en este. tenerla. de acuerdo. Pero existe, ¿eh? Qué interesante. Es como- Hoy hay muchos, habéis sacado muchos No puede temas ser. aquí. Yo lo que Está quería decir controvertido. es que los datos hay que saber ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se En eso hace? estoy de acuerdo. En lo de los datos estoy de acuerdo Pero porque no en la efectivamente, justicia, en pero todo. en todos los En todo, lados. en todo. En economía no Eso te es- cuento. Y hay eso un es dato que punto sí- importante En porque economía especialmente. Y hay un dato, María Ángeles, terminamos con esto antes de publicidad, que sí que es verificable por cualquiera que tenga esa circunstancia de ir a los juzgados. El tiempo. Sí, El sí. tiempo, los plazos, la Claro. dilación enorme de los asuntos, eso es un problema. ¿eh? Falta personal. O sea, en este caso falta personal. Con lo cual, al faltar personal, pues los asuntos se dilatan. De hecho, es que hay gente que se muere en mitad del Y procedimiento. eso es un problema porque- porque la justicia, si no es rápida, es menos justicia. Yo voy a ser Es un poco- ineficaz. Un poco Ineficaz. Pepe Grillo. Corre, ¿Cuántos Pedro. somos? Aparte de que Corre, falta corre. el personal, ¿no podríamos también de vez en cuando algún pequeñito estirón de orejas a los jueces? A los jueces será a todo el personal. Porque No, a los jueces, a los jueces. No, los jueces. lo he dicho claro. Si no hubiese dicho al personal de. a Deja los esa jueces. pregunta ahí flotando en el aire, que tiene su peso, y ahora a la vuelta más cuestiones. Venga.